verso, verso 1. Corintios. Sí, Corintios. Segunda. 12. 12:1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Quiénes aquí han tenido visiones? ¿Qué es una visión? Porque eso hay que aprenderlo. La iglesia tiene que saber manejar qué son visiones y revelaciones. Realmente, ¿qué es una visión? Por lo menos. Por lo menos. Si Oscar está así sentado tomándose un café, ¿verdad? Si Oscar está sentado tomándose un café y de repente ve en su cara, ve como una especie de película que se va a caer Victoria y se va a golpear la cabeza fuertemente, y él lo ve, él tiene que inmediatamente prevenirlo, porque el Señor le está mostrando que algo va a pasar. Andreina, ¿tú has tenido visiones? Yelitza, ¿te ha pasado algo así? La gente le llama premonición. Premoniciones. Sí, es la palabra correcta. Premonición. O también le han llamado déjà vu. O el déjà vu es que... No, el déjà vu es yo estuve aquí. Eso, déjà vu es diferente a la premonición. Yo estuve aquí, yo siento que estuve aquí. ¿Ah? El déjà vu pasa igualmente como uno lo ve. O sea, hay gente que ha vivido, que siente que ha estado en un sitio, pero dice, yo estuve aquí, pero no recuerdo. Y si pasa de que la gente de repente puede incluso ver cosas estando dormido. Su cuerpo dormido, y de repente es trasladado a otro sitio, a otro lugar. Yo he tenido sueños que son como avisos también. Bueno, esos sueños son avisos. Y esos sueños usted tiene que prevenirlos. Si son sueños donde usted se ve en un lugar, o donde usted ve que hay personas en ese sueño relacionadas con el sueño, o donde usted ve que de repente hay una culebra. Mire, donde usted vea culebra en un sueño, eso es problema, ¿yo? Esos son conflictos. Si usted ve en un sueño un muerto, prepárese porque viene velorio. Porque el Señor le revelaba a los profetas cuando la gente se iba a morir. Entonces hay que estar muy pendiente. Y que usted siempre esté, porque de repente puede ser que el Señor le esté revelando a usted una muerte, y le está diciendo, previene esa muerte. Previene porque va a pasar una desgracia. Ejemplo, hay gente que, yo recuerdo un famoso predicador, que él era de la organización Aposento Alto. No me acuerdo el nombre ahorita, creo que era Mendel o Ender. Ender, se llamaba así, Ender. Y él era muy buen predicador, buenísimo, excelente predicador. Y un día a él le regalaron un carro, pero el carro estaba viejo, muy viejo. Y él se fue con su familia a la playa de Choroní. De regreso se mataron todos.
¿Qué les quiero yo decir con esto? Que hay cosas que usted tiene que evitar. Si usted le da un carro viejo, ¿qué tiene que hacer usted? Chequea frenos, chequea motor, chequea luces, chequea chasis, chequea todo, porque tú no sabes. Por lo menos cuando yo le compré la ranchera Chevette a Oscar, eso era un carro viejo. Pero ¿cómo le metimos plata para que tuviera buenos frenos, para que tuviese buen motor, para que no tuviese siempre su freno en mano? ¿Qué les quiero yo decir? Que hay cosas que hay que evitar. Usted tiene que ser sabio. Claro. Si usted va a la playa y usted se mete a nadar en aguas profundas, ¿qué está buscando usted? Ahogarse. Ahogarse. Hay gente que dice, no, pero es que ese fue el plan de Dios. Ahí sí, está bien. Dios tiene planes, pero a veces usted se busca morirse. Sí. A veces la gente busca morirse. ¿Qué hace usted conduciendo un carro a 200 kilómetros por hora? Dígame, dígame. A mí mi cuñado David me dice, no, que tú manejas como una viejita. Porque yo no excedo de los 120. No estoy en autopista. Que eso es manejar como una vieja en un carro nuevo. ¿Y qué pasaría si yo voy a 180, a 160 y de repente me sorprende un hueco? Llórelo. Pierdo el control del vehículo y voy a dar vueltas como un tronco en el aire. No que sea Vin Diesel y eso. No. ¿Ah? Mucha velocidad. Demasiado velocidad. Y ¿Sí para, o no? y para eso hay avisos de tránsito que dicen hasta 70, 80 kilómetros por hora. Ejemplo, ¿por qué en la Fuerza Armada, en nuestra Fuerza Armada venezolana, ha habido tanta muerte por tránsito? En vehículos pesados como los M-35, como los nuevos rusos, que no sé qué nomenclatura tienen. Urales. Urales se llaman. Hace como un año el mismo se volcó. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Qué dice el reglamento militar de velocidad? Oscar, ¿qué dice el reglamento militar de velocidad? De los vehículos militares. De los vehículos militares no sé, pero cada región o cada sitio. No, dice exactamente el límite de velocidad. 60 kilómetros vehículos, que son vehículos ligeros, y 40 kilómetros vehículos pesados. Y en pista 15 kilómetros. Perdón, al revés, perdón. 60 kilómetros vehículos pesados, máximo 80 vehículos ligeros. Claro, la pista sí. 15. O sea, ¿por qué existen esos accidentes de tránsito en la Fuerza Armada? Por eso mismo, porque alguien se atreve a violar las normas de tránsito militar. Entonces, recuerdo cómo se perdió hace poco un funcionario de la Guardia Nacional, un sargento mayor, cargado de guardias nacionales, y se voltearon en Anzoátegui con todo ese poco de gente. Iban a más de 100 kilómetros por hora en un vehículo pesado. Vehículos pesados no tienen la facilidad de girar en curvas, de un hueco, de cualquier cosa. Nosotros íbamos a 40 y nos volcamos Y entonces ahí es donde yo entiendo algunos, en Barcelona. imagínate, a 40, Pero estaba lloviendo y era un chasis largo, los Jeep. y no te frenó. El carro perdió el control, el agua lo llevó y nos estrellamos contra una montaña. Y de una vez, ¡pum!, caímos. Pero así como caímos de una vez, ya sabíamos que íbamos a eso porque ya el carro iba y nada. Apenas caímos una vez, nos salimos y volteamos ese carro también, la misma. Volteamos esa camioneta, paró la guardia y todo, y ahí volteamos de una vez. El carro quedó Gracias a Dios intacto que y no nosotros pasó también. nada y todos quedaron ilesos. Y siguieron Sí. andando. Pero por eso, No, el carro se le dañó el Por la radiador. velocidad que Íbamos llevaba. 40, sí, íbamos porque Porque como si estaba ibas más lloviendo. rápido, No, no no, vas a tener por eso chance. te dice, No la cuenta. no tenemos chance. Porque ya cuando chocamos, ya sabíamos que íbamos a voltearnos porque el carro ya iba así y la montaña cuando subió ya no habíamos nada que hacer. Y hay otra cosa que Dios nos dejó a nosotros. El instinto, o mejor dicho, Dios nos dejó a nosotros el miedo. ¿Será el miedo malo?
Si usted no sabe manejar moto, ¿por qué usted se va a montar en una moto? Y a correr. ¿Ah? Yo no sé manejar moto. A mí me agarra esa moto, ¿ves? No, yo no sé manejar moto. Y si yo, porque me la tiro de sabrosote, de Ricky, me monto en la moto y me doy tremendo boche. Claro. Dios no dejó el miedo no es malo. Si usted sabe emplear el miedo, usted va a evitar cosas. Hay gente que usted ve, por lo menos a mí me decía siempre Ariana, no, que yo soy flipper. A punto de ahogarse estuvo un momento en una playa. ¿Por qué? Porque ella decía que ella nadaba como flipper. Era buenísima en nada. Uno tiene que respetar el mar. Claro. Uno tiene que respetar el río. ¿Por qué este señor de Animal Planet se murió con una raya o mantarraya? Porque la volteó y la quiso abrazar, como hacer un abrazo para tomarse la foto, y resulta que el animal sacó la espada y atravesó su corazón. Si usted sabe, hay cosas en el mar que usted no puede tocar, como los buzos que usted ve nadando y lo ve agarrando al tiburón blanco. Y si ese animal se te voltea, es como lo que crían leones. Déjale de dar carne para que tú veas si te va a pasar la lengua otra vez, con cariño. Uno no puede. El miedo te lo dejó Dios para respetar cosas que tú no puedes tocar. Hay gente que tiene serpientes de mascota, tragavenado, una anaconda. Yo he visto gente que, no, mi anaconda, mi mascota, una pitón. En una media la caga. Yo vi un video de una niña, así con el teléfono y la pitón así de... Sí, la caga y la mete en una media y... de mascota. Por Dios, entienda usted que usted no puede tener un animal de esa índole en su casa de mascota. Que eso es arriesgarse. Y eso te lo dejó Dios para que sepas de que tú no puedes tener esas cosas. ¿Sí o no? ¿No? Y hemos visto gente que tiene tarántulas del tamaño de la mano de uno, de mascota. Es que yo digo que hasta con los mismos perros, los pitbull. Los pitbull. No, que eso no hace nada, tócalo, no hace nada, no hace nada. Son perros violentos. Hay animales que son violentos. Gente que tiene cocodrilos de mascota. O sea, Dios te dejó a ti la capacidad de analizar. O sea, tú no eres bruto. Hay cosas que tú no puedes tocar. Hay cosas que tú no puedes tener. Por eso es que dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, o sea, a mi entendimiento, a lo que veo y a las revelaciones del Señor. El Señor nos dejó lógica. Tenemos lógica. El Señor nos dejó la capacidad de analizar las cosas. Si usted va manejando y de repente usted va en la autopista y comenzó a caer aquel soberano palo de agua, ahoríllese en un cafetín. Espere que pase la lluvia. Párese al lado de la carretera. Espere que pase esa agua, esa tormenta. Ah, no, pero hay gente que y aceleran en esa lluvia. Para llegar más rápido. Para llegar más rápido. Supuestamente. Y terminan llegando siempre al cementerio por estar inventando. Entonces, vamos a tener la capacidad de analizar lo que Dios muestra, lo que Dios revela. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Hay cosas y expresiones del apóstol que a algunos le hacen signos de interrogación. Hace signos de interrogación tan tremendos que usted dice, ajá, habla de sí mismo, habla del Señor, ¿de quién habla? Pregunto, ¿ustedes pueden hablar de sí mismos? Sí. Sí, porque ustedes se conocen. ¿Ustedes tienen debilidades? Claro. Vamos a ver, Andreina, ¿cuál es tu debilidad? Yo. Sin ningún tipo de tapujo, porque en la iglesia uno no puede tener esas cosas. ¿Cuál es tu debilidad carnal? Pero debilidad carnal. O sea, Yo lo sé. que tú digas que tú puedas pecar y tú digas, uy, voy a pecar. Oscar, ¿cuál es tu debilidad? Que tú digas, Bailar, pero puede ser decir, bueno, sí, mi debilidad son las mujeres, fumar cigarrillos, me quiero tomar un palo de aguardiente, bailar, El carácter. Escucha. tu carácter. Claro, porque eso lleva, claro, eso es carnal. Eres violenta, tú eres Eso- violenta. Eso te lleva a otras cosas, pues. ¿Qué dices tú? ¿Es violenta o no? Rabiosa. Relax. ¿El qué? Rabioso. No, sí, a veces me cacho. Yeli, ¿cuál es tu debilidad carnal? El carácter. Aparte, ¿verdad? Tu carácter. Tú dices que cuando te enciende, bueno, que te agarre. Agárrense de la mano. Pero fíjense, Y la cara está como así. ¿qué dice la Biblia? Eso es peor que lo que acabo de decir. ¿Qué dice ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, No le echarás a su airaos pero no Ok. peques. Sí, está bien, usted se puede poner bravo, usted se puede poner molesto, Pero no todos los días. pero no todos los días. ¿Tú sabes lo que es andar con ese karma todos los días? Por lo menos, Aldana que está casado con Yelisa, oye, mi esposa está brava hoy. Mañana otra vez está brava. Pasado mañana sigue brava. Y entonces, llega un momento en que él se cansa. ¿Y qué va a pasar? Baila. Infidelidad. Con los niños, qué calma. Claro. Y eso hay que cuidarse. Por eso es que la Biblia dice que él va a juzgar a los adúlteros. ¿Por qué? Porque va a sentar matrimonio, pero que la culpa fue tuya. Te la pasabas brava, te la pasabas bravo. ¿Te la pasas con dolor de cabeza? Siempre con dolor, siempre con dolores, reumatismo, te dolían las pestañas. Entonces, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Miguel, ¿cuál es tu debilidad? No sé todavía. La colombiana. La colombiana. No sé, digo que el teléfono. El Es teléfono. un pecado, pues, pero siempre me la paso pegada. Depende de lo que veas. Bueno, claro, de Facebook. Aldana, ¿cuál es tu debilidad? Mi hija, soy muy. ¿Sabes? Perder el tiempo. No, pero carnal, algo que tú digas, Tuyo, no de ella. no de familia, sino que tú digas, coño, se le pasaron una falda y se me fueron los ojos. Ver cosas que no debo a veces. Cuidado. Como la escoba con falda. Así que, Los ojos para ver. Aldana hace, Los ojos para ver. así. Hay que ponerle una goma de caballos. Una gringola. sí, es que por lo menos nosotros los hombres, como somos en esa, es que si en esta época los hombres eran débiles. Si Sansón, siendo engendrado por Dios, fue débil con mujeres, entonces el hombre tiene esa debilidad
Lo que pasa es que el hombre tiene que cuidarse más que la mujer. Porque la mujer muchas veces no demuestra lo que piensa, pero el hombre sí, el hombre se cae facilito con los kilos. Entonces, de eso hay que cuidarse. No escucho la mujer. Por eso yo les invito a todos a que la gente no hable más de lo que ya sabe de nosotros, como dice el apóstol. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Le voy a hacer una pregunta a los que más tienen tiempo en el Señor, que son Andreina y Oscar. ¿En algún momento ustedes han sabido o se han enterado de cuál es ese aguijón del que habla Pablo? Bueno, yo escuché hablar a mi abuela de que un aguijón es como decirle al Señor que no prueba, algo así. Pero fíjate, vamos a interpretar muy bien el texto. Lo voy a repetir. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, él estaba exaltado, sí, porque él sabía que era apóstol. Tenía un nivel de superioridad, pero no había llegado, no quería llegar a ser desmedido, o sea, pasar el límite. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ajá, por eso, o sea, es como decir, bueno, si va a pasar esto, Señor, que hoy tal cosa, algo así, porque dice, lo abofeteó para que no me enaltezca en sobremanera. Hay varias versiones eruditas. Que le Pero dio, está hablando de un mensajero de Satanás que me bofetea. pero por eso, Es pero algo está que hablando algo que él pidió, ¿no? Porque Me él fue dice- dado, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, en su cuerpo. O sea, tiene algo en su cuerpo. Una enfermedad, algo así. Para que me abofetee, un mensajero de Satanás. Una Es enfermedad. una debilidad que tiene para que venga la tentación. Ahí va, fíjate que la mayoría de los eruditos teológicos no coinciden con exactitud que era lo que tenía el apóstol. Pero de lo siguiente, él dice que pidió Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, o sea, en 3 veces ha orado para que el Señor se lo quite. El famoso predicador Billy Graham decía que era epilepsia, Epilepsia. una epilepsia, convulsiones. Pero la gente cuando come Pero- no se le quema los neuronas. Exactamente. Pero era lo delicado de la época, porque podía morir. No había fármacos para la epilepsia. Famosos eruditos como MacArthur dicen que era una enfermedad cardiovascular, o decir, una enfermedad donde posiblemente el apóstol tenía Migraña. dormida parte de su cara, su boca. Aquí dice malaria, migraña, epilepsia. ¿Dice quién? ¿Qué escritor dice eso? No, dice que se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo en la carne. Ajá. Pero Epilepsia, nadie migraña. puede decir con seguridad cuál era el aguijón, pero es probable que fuera una Una ficción enfermedad física. Ujú. Epilepsia, malaria, migraña. Que fue como algo que, lo mismo que le pasó a Job, o sea, Dios permitió que el enemigo lo atacara para que no se enalteciera, pues, algo así dice más o menos abajo de eso. Exactamente. Es decir, Dios en su infinito
Entonces Dios me dio reina para que no esté. Me estás comparando con una afición física. Gracias. Entonces, ahora, yo, junto con mi pastor, en un análisis que estábamos haciendo de ese tema, hace unos años, como en casi todas las cartas, Pablo habla de que tiene pesadillas o ha tenido sueños donde él mata a los que siguen a Cristo. Por lo que hacía antes, seguro. Puede ser que también sean pesadillas continuas, remordimiento, no podía dormir, y a lo mejor él veía como cuando le estaban quitando la ropa al diácono Esteban y él ordenó que lo apedrearan. Él presenció ese apedreamiento, dice así, ¿no? Apedreamiento. Él presenció ese apedreamiento, miró cuando le cayeron a piedra a Esteban, y miró cuando Esteban, cubierto de piedra, clamaba y decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Pablo también presenció la decapitación de cientos de cristianos. Pablo firmó la ejecución de cristianos que fueron devorados por leones. Pablo presenció miles de muertes de cristianos crucificados, otros en la hoguera. Imagínense tener eso aquí, después de haber tenido el encuentro person to person con el maestro. Como cuando alguien va a la guerra que Queda aturdido. Eso, diste en el clavo. Cuando alguien va a un conflicto y queda así. Eso puede ser una del aguijón que tenía Pablo en su cuerpo, porque no podía conciliar el sueño. ¿Sabes qué es tremendo por una persona? No dormir. Usted puede soportar muchas cosas, pero si usted no duerme, llega un momento en que su cuerpo colapsa. ¿Sí o no? Sí. Usted no se ha sentido que usted de repente no duerme y colapsa. Pero, ¿sabes qué? Ahí mencionan epilepsia y todas esas cosas. Y también por ahí puede venir todo eso. Porque por ahí puede venir. La persona cuando no duerme tiene hasta alucinaciones. Alucinaciones, migrañas. La migraña. Se le puede dormir la cara. Tiene microsueños despiertos. O sea, está despierto, pero tiene un breve, como que se le va los tiempos. Sí. Y ¿saben algo? Es una de las conclusiones que más se acercan, las que yo hice con mi pastor hace unos años acerca de ese tema. Una de las cosas que más se acercan, porque una persona que tiene pesadillas, que piensa tanto en las muertes provocadas, eso no deja dormir. Imagínense que usted tenga aquí en la mente que de repente, vamos a poner el ejemplo a Edgar, que viene Oscar y es el ejecutor y le arranca la cabeza de un charapazo por causa del evangelio. Entonces, usted presenció eso y eso está aquí. Y no solamente una muerte, sino cientos de cristianos muertos. Los gritos, las cosas. Los gritos, las torturas. Todo eso estaba ahí porque él era uno de los precursores de las muertes de cristianos. Verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso es que usted ve a mucha gente que ha sido asesino, que ha sido criminal, y no olvidan. No olvidan porque eso está en sus mentes. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Una de las cosas que más nos pasan a nosotros es cuando no tenemos comida, cuando no tenemos ropa, cuando no tenemos medicina, cuando no tenemos para el agua, cuando no tenemos para pagar, cuando nos rodeamos de deudas. Por eso yo les insto a ustedes a que así tengamos todas las necesidades que tengamos, jamás nos apartemos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me he hecho un necio al gloriarme, dice el escritor. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El mismo apóstol ha tenido que enaltecerse porque la iglesia no ha querido hacerlo. Entonces, quiere decir que si alguno de nosotros tiene un talento en el Señor y la iglesia no lo reconoce, él tiene que darlo a demostrar y tiene que decir que sí, que está sirviendo al Señor y que tiene un talento. Aunque el apóstol dice que no ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, y se refiere a Pedro, se refiere a Mateo, se refiere a Juan, se refiere a todos los que rodearon a Cristo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Es decir, Pablo tenía la potestad espiritual de que si Aldana estaba viviendo en Venezuela y Pablo estaba en Colombia, él podía mandar a buscar una franela de Aldana, si Aldana estaba enfermo, y él estando aquí en Colombia, le traían la franela de Aldana, él oraba por la franela y Aldana se sanaba. ¿Qué les parece eso? ¿No? Dios también, Jesús también hizo cosas parecidas. Sí. Uno de los milagros más impresionantes de Cristo fue cuando escupió, hizo lodo con la saliva y se la untó en la cara del ciego. No, y cuando fue el tipo, no me acuerdo qué era, si era un militar o algo, que fue a rogarle por la hija y él le dijo que ya, Que por tú la puedes, mujer. por tu fe, por Ajá, la... que ya ve que ya Ajá, está listo y ni que siquiera ya está fue sana. allá ni nada. No fue hasta allá. Cuando ella regresó estaba sana la muchacha. Es que tu hija está sanada. Tu hija. Y que después era hasta... Y cuando la niña estaba muerta, que la... Ajá. Y el que sanó con Y hay milagros sorprendentes. el que sanó con el manto de Pedro.